Bienvenidos a 5 minutos con... El día de hoy con el escritor, periodista y editor argentino Oche Califa. Hablaremos sobre la lucha de las librerías por la supervivencia en época de pandemia, sin público, sin ferias y con pérdidas. Bienvenido Oche a France 24 y quiero empezar preguntándole por esta supervivencia de las librerías que en espacios físicos siempre ha sido un desafío. Los esfuerzos de los libreros son constantes para, primero, animar a la gente a leer más y, segundo, animarlos a que sigan eligiendo el papel por encima de lo digital. ¿Usted diría que en pandemia la tienen más difícil? Buenos días. Sí, por supuesto, la respuesta es positiva, es bastante más difícil. Nosotros entramos, Argentina entró el 20 de marzo en cuarentena y eso obligó a las librerías a cerrar absolutamente. Por supuesto, además, la producción editorial ya venía frenándose frente a esta posibilidad. Y eso tuvo un mes así, gestiones de las cámaras y de nosotros, la Fundación El Libro, logramos que en principio se permitiera abrir para el envío a domicilio, servicio que la mayoría de las editoriales, de las librerías tienen, ¿no? Hay que entender que en Argentina el circuito comercial es el principal para el negocio del libro. Tenemos más de 1.200 librerías a lo largo de toda nuestra geografía. Así que es absolutamente vital y además el 70% de esas 1.200 o más son de dueño único, es decir, no pertenecen a cadenas. Finalmente logramos que pudieran empezar con el envío. Nosotros en Fundación El Libro, que somos los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, armamos rápidamente un mapa de librerías argentinas mostrando cómo se prestaban los servicios de recepción de pedidos y envíos, ¿no? Y luego en distintos distritos se fue habilitando la situación pública, pero todavía tenemos en las grandes ciudades, sobre todo, una circulación muy restringida de personas, con lo cual, digamos que no entra demasiada gente a las librerías. Bueno, En Oche, esta pero el situación aislamiento se social vieron más trae también beneficiadas. una oportunidad para que la gente se volque o se vuelque hacia la lectura, dejando atrás otros afanes que traía la normalidad que conocíamos antes de la pandemia. ¿La lectura podría ser una de ellas? ¿El COVID-19 nos puso a leer? Sí, bueno, es difícil medirlo, ¿no? Esas cosas luego se dicen sobre la base de impresiones o de anécdotas, pero seguramente la gente tiene más tiempo en sus casas, incluso porque el que trabaja en su casa no tiene el tiempo de traslado a trabajo, ¿no? Es decir, hay más disposición de tiempo en hogar, se sale menos y seguramente hay más posibilidad. La gente que tiene una biblioteca seguramente tiene libros que no leyó, ¿no? Y además se pueden adquirir para recibirlos. Esa posibilidad seguramente está y tiene que estar siendo aprovechada. Oche, hay tantos temas, a tantos autores como arena y en el mar. Usted como librero, ¿qué orientación les daría a nuestros televidentes para decidir su siguiente lectura teniendo en cuenta la ansiedad general que se vive por estos días? Bueno, en realidad la producción, por lo menos en Argentina, ha comenzado lentamente a retomarse. Hay algún, algunas novedades y lanzamientos que finalmente se están produciendo y en esa medida el autor favorito o la saga de interés favorita empieza a encontrar novedades para aquel que estaba demandándolas. Yo creo que es la oportunidad para repasar lecturas, los que somos lectores, ¿no? Y también para buscar por los distintos intereses lectores. A veces cuando hablamos de libros la gente inmediatamente piensa en literatura, pero hay mucha gente que lee divulgación científica, hay gente que lee política y gente que lee temáticas de ciencias sociales. Para todo eso hay lecturas y no nos olvidemos que el libro es la herramienta principal de la cultura humana porque funciona no solo expresando la cultura, sino trabajando como reservorio, como lugar de memoria. Todo lo humano tiene un libro, incluso hay libros de cocina, libros de deportes, de lo que fuere. Es una buena oportunidad.
Gracias, Oche. Se nos acaba el tiempo, pero a usted gracias por sus impresiones y sus recomendaciones. Y nuestros televidentes sigan en France 24.